Continúan los preparativos para el regreso a las aulas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Voy a conversar acerca de este tema con la rectora de la UAP, con la doctora Lilia Cedillo, a quien le aprecio mucho que nos tome la comunicación esta mañana, y sobre todo luego de un día importante, cuando ayer ya una de las escuelas de la UAP Enfermería regresa a sus actividades presenciales. Rectora, ¿cómo está? Qué gusto me da saludarla, aunque sea a la distancia. Buen día. Muy bien, Juan Carlos, muy contenta de estar con ustedes a través de su medio que es tan visto, tan escuchado. De verdad, muy contenta porque además empezamos ya ese regreso seguro. Cada escuela y facultad a través de un análisis muy serio, muy concienzudo de la situación que guardan las instalaciones, el número de alumnos a los que atienden. No es lo mismo la Facultad de Medicina, Administración o Derecho, que tienen una población estudiantil muy grande, a alguna sede de un complejo regional, por ejemplo. Y en el caso muy particular de enfermería, ellos a través de su consejo de unidad, que es el máximo órgano de gobierno en una escuela o facultad, decidieron regresar ya de esta manera escalonada y segura. ¿Por qué enfermería? Bueno, enfermería, en primer lugar, porque es una de las facultades que atiende las cuestiones relacionadas con la salud y es muy importante que los estudiantes se incorporen ya a las clínicas, principalmente a la vida hospitalaria. Ellos regresaron en su mayoría a esta parte, la parte clínica, y en grupos pequeños ya a los laboratorios o a las aulas. Ayer iniciaron con dos grupos pequeños de 15 alumnos cada uno y a lo largo de la semana se irán incorporando un mayor número de grupos para que al final de esta semana ya tengamos un número considerable de alumnos incorporados totalmente. En el caso de las demás escuelas y facultades, cada una ha analizado sus condiciones específicas, la necesidad también de regresar a los laboratorios o a las clínicas y se irán incorporando de manera paulatina. Otro grupo de escuelas y facultades se va a incorporar el 8 de febrero, otro más el 14 y el 15 de febrero, y así sucesivamente a lo largo de todo el mes de febrero se irán incorporando de manera paulatina pero segura los universitarios. Era, vaya, muy entendible que la institución tomara la decisión de posponer un par de semanas, 3 semanas, este regreso a la vida presencial. El plan, vaya, el plan era eso, un plan 24 de enero, pero justo en este momento estamos todavía avanzando de manera muy acelerada en el número de contagios por la pandemia. Así es que desde la semana pasada vimos de manera interesante la conformación de estos grupos en cada una de las escuelas y facultades para tomar decisiones sobre su regreso presencial. ¿Qué factores, qué elementos ponderó, rectora, cada uno de estos grupos, cada uno de estos comités, de estos órganos que toman la decisión de su regreso a clases, de la fecha de su regreso a clases? Bueno, en primer lugar, lo que ponderaron fueron la necesidad de incorporarse a laboratorios, a prácticas en general, la práctica clínica, por ejemplo, que es esencial y fundamental en el área de la salud. Por otro lado, también las salidas de campo en algunas escuelas y facultades son importantes, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Biológicas. En otras más, la necesidad también de la actividad práctica, es el caso de las ingenierías, por citar algunas carreras. También se ponderó las condiciones en las que se encuentran las instalaciones y en ese sentido he de decirles que hemos trabajado en los últimos casi 3 meses en la adecuación de espacios, tanto en aulas como en laboratorios, que se ventilen mejor, que haya
se guarde siempre la sana distancia. Eso es muy, muy importante en el caso particular de las aulas. Se hizo un cálculo, aproximado, guardando la sana distancia de cuál era el número máximo de estudiantes que podía alojar cada aula. Y en ese sentido, yo quiero comentarles que no es lo mismo un multiaulas que tenemos en el área de la salud o en Ciudad Universitaria, que son espacios más amplios que las escuelas y facultades que están en el centro histórico, por ejemplo, donde tenemos espacios muy reducidos. Por eso es que todos estos factores se ponderaron en cada consejo de unidad y cada uno propuso una fecha posible de regreso. También en el caso muy particular de los complejos regionales, ahí tenemos condiciones distintas. Ahí generalmente los grupos no son tan numerosos, también eso se tomó en cuenta, así como también se realizó la conformación de los comités de bioseguridad en cada escuela y facultad, los cuales se encargarán de estar pendientes, supervisando que se guarden siempre estas medidas de sana distancia, que los jóvenes usen siempre su cubrebocas, que no ingieran bebidas o coman en lugares donde hay presentes otros compañeros para no exponerlos. Todas estas cuestiones las va a supervisar este comité de bioseguridad. ¿Cómo será justamente la vida universitaria, rectora, en los exteriores? Digo, por ejemplo, Ciudad Universitaria, la propia zona del complejo cultural, tienen espacios abiertos, al aire libre, amplios. ¿También ahí será requerimiento el uso del cubrebocas, el tema de distancia? Sí, también en los espacios abiertos, porque hay que recordar que el virus es un virus que se transmite aérea. Es decir, si nosotros no nos cubrimos, no nos protegemos, es muy probable que aunque estemos en un espacio abierto, el virus esté ahí presente de manera infectiva. Hay estudios que se han realizado donde nos dicen que un virus como SARS-CoV-2 puede permanecer infectivo hasta 30 minutos en un exterior. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de las condiciones climatológicas y en particular de la radiación solar, este virus va a estar ahí suspendido en el aire. Entonces, el estar en un espacio abierto tampoco es garantía de que nosotros debamos quitarnos el cubrebocas. Entonces, sí se debe guardar siempre la sana distancia y el uso del cubrebocas aún en los espacios abiertos. Por fortuna, bueno, hace un par de semanas llega la dosis de refuerzo para los maestros, para los chicos de 15, 17, que me imagino son los chicos de preparatoria, ya vino su segunda dosis, ya están terminando de vacunar a los chicos de 18 en adelante con su segunda dosis. ¿Se va a pedir algún certificado de vacunación, rectora? No necesariamente, porque no todos los jóvenes han tenido acceso a las vacunas. Recordemos que nosotros tenemos un buen número de estudiantes foráneos y no en todos los lugares han llegado las vacunas de manera simultánea. Entonces, va a ser preferentemente el que los jóvenes por sí mismos se vacunen y presenten su certificado de vacunación, pero no es necesario, no es requisito indispensable, también considerando que algunos chicos han tenido problemas a la hora de bajar su certificado de vacunación, lo cual sería injusto que siendo vacunados, pero no pudiendo bajar este certificado de manera adecuada, les impidiéramos el acceso a las instalaciones universitarias. Obviamente, aquí ya es un acto de conciencia de todos nosotros, de que nos debemos de vacunar, de que debemos proteger a nuestros compañeros de aula y a nuestros profesores, así como al demás personal administrativo de la institución, y obviamente con ello protegemos a nuestras familias. Llega usted a la parte fundamental que yo creo que para que este retorno sea exitoso, sea sano,
por principio de cuentas tiene que haber autoconciencia de todos. Yo entiendo que los chicos están ansiosos por volver, entiendo que somos seres humanos y sobre todo latinos, que nos gusta abrazarnos, apapacharnos, estar cercanos, estar encima los unos de los otros, pero habrá cosas que habrá que guardar adentro y afuera de la institución, porque la institución puede hacer todo un esfuerzo de sus muros, de sus rejas hacia adentro, pero pues tampoco puede andarlos cuidando afuera y lo que hagan con su vida afuera. Es un tema de conciencia, rector, al final del día. Efectivamente, Juan Carlos, es un tema de conciencia. Mire, nosotros hemos tenido la experiencia de los jóvenes alumnos de posgrado que han ingresado desde hace 8 meses a nuestra institución. Ellos prácticamente han estado ingresando de manera continua. Y créame que es un tema bien complicado, porque la idea incluso de los comités de bioseguridad surgió porque los chicos se comportan muy bien cuando entran, pero apenas les pierde uno la vista y se les empieza a olvidar las medidas y se empiezan a relajar. O sea, lo hemos visto, de ahí la necesidad de que existieran tales comités de bioseguridad que van a estar supervisando dentro de las instalaciones que se guarden todas las medidas. Pero como usted lo dice muy atinadamente, fuera es imposible que nosotros tengamos el control y ahí es un acto de conciencia. Nosotros nos hemos preocupado, por ejemplo, que el ESTU tenga las condiciones necesarias para de manera segura transportar a los universitarios, pero no todos los universitarios utilizan el ESTU, por ejemplo, el sistema de transporte universitario. Muchos de ellos van a usar el transporte público. Otros más, aunque lleguen en vehículos particulares y cuidados, generalmente los fines de semana pues acuden a alguna reunión o van a algún centro comercial, hacen una serie de actividades que obviamente los exponen. Toca un tema interesante y con este termino. Ahora que reinicien las actividades, ¿el sistema de transporte universitario se va a reanudar también? Así es, Juan Carlos. Se va a reanudar con las mismas rutas que teníamos, con un 50% de aforo, pero además ya en su momento lo vamos a dar a conocer con una serie de aplicaciones que el joven puede utilizar para que sepa en qué lugar viene el autobús que va a abordar, para que no esté esperándolo tanto tiempo y exponiéndose, y también para que los universitarios sepan si todavía hay cupo en esa unidad. Entonces, toda esa serie de información la van a tener los universitarios, lo cual va a ser en beneficio de ellos y de su salud. Es la forma en la que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se prepara para un regreso paulatino, escalonado, ordenado, poco a poco en las siguientes semanas. Y yo le aprecio mucho, doctora Lilia Cedillo, la distinción de conversar con este medio a esta hora tan temprano. Y le mando un abrazo y muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, y un saludo a todos los universitarios que a través de su medio nos están viendo. Muchas gracias, rectora. Saludos a la comunidad universitaria.